Bienvenidos a una clase magistral de la asignatura Matemática Básica. El tema para el día de hoy será curvatura y torsión. Empezaremos la clase con una pequeña frase que me dice: los campeones siguen jugando hasta que lo hacen bien. Billie Jean. El objetivo de la clase será determinar la curvatura y torsión en ejercicios vectoriales, aplicando sus fórmulas en problemas de casos reales. Antes de empezar con el tema como tal, analizaremos una pequeña revisión de lo que son derivadas básicas, puesto que para calcular la curvatura y la torsión, ustedes deben llegar a comprender hasta el criterio de la tercera derivada de funciones muy sencillas, fáciles de derivar, pero que es necesario validar dichos conocimientos. La bibliografía recomendada para que puedan acceder a través de la biblioteca virtual. Bien, revisamos entonces brevemente un poco de derivadas básicas, aquellas que de seguro van a estar utilizadas dentro de cualquier ejercicio relacionado con curvatura y torsión. La notación de una derivada ustedes la pueden identificar de estas tres posibles maneras: de y sobre dx, y' o f' de x, que no es otra cosa que, dada la función que me den, y igual, aquí voy a tener ejercicios que estén en torno a la variable x, por ejemplo, voy a encontrar a qué es igual su derivada. ¿Sí? Vamos a ir analizando las tres fórmulas o fórmulas básicas necesarias para que ustedes sepan cómo colocar dicha respuesta. De forma directa yo les podría poner que esto es igual a 6x más 3, pero necesitamos explicar por qué. La primera de las fórmulas que ustedes deben saber, cuando derivan una constante, ¿qué significa constante? Que es un número cualquiera que no viene acompañado de la letra x. Cuando tengan ese caso, la función sea por ejemplo, y igual a 5, este 5 es una constante. Su derivada siempre será igual a 0. ¿Sí? Si yo les pongo y igual a menos 8, ustedes me dirán y' es igual a 0, sea cual sea el número. Si es un número solito, siempre su derivada es un 0. La segunda regla me dice la derivada de una variable. Es decir, si ven que y es igual a x, su derivada es igual a 1. Siempre la derivada de x sola es igual a 1. Cuando no tiene x, es un simple número, la derivada es 0. La tercera regla necesaria sería la derivada de una constante por una variable. Aquí estoy combinando dos cosas, miren. Ya no tengo una simple letra k, sino ahora tengo k multiplicado por la variable x. Su derivada siempre será k. Por ejemplo, la derivada de 3x, 3. Si yo les digo, si y es igual a menos 5x, ustedes me dirán que la derivada es igual a menos 5. Conservo únicamente el valor de la constante. La cuarta regla me dice, cuando tienen una variable elevada a un exponente, que es de la más típica, las que ustedes más van a encontrar en cualquier tipo de ejercicios, sería la fórmula número 4. X a la n, su derivada va a ser igual a n que multiplica a x a la n menos 1. Es decir, este valor n que está aquí como que fuera un exponente, pasa a multiplicar, baja acá. Y esto está multiplicado por el mismo x que tengo aquí, pero ahora le resto al exponente 1. Por ejemplo, si tienen un x a la 5, pues ustedes bajan el exponente x a la 5 menos 1 y me da 5x a la cuarta. Si tuviera, por ejemplo, un y igual a x a la 7, ustedes me dirían que la derivada va a ser igual a menos 7x, más 7x a la sexta. Y listo. ¿Qué pasa cuando el exponente es un número negativo? Ahí hay que tener cuidado. Por ejemplo, si yo les digo y es igual a x a la menos 4. Repito el proceso, digo y' es igual, bajo el exponente sería menos 4 por x a la menos 4 menos 1 sería menos 5. Cuando ustedes restan 1 a un número negativo, se incrementa el negativo. Por lo tanto, aquí tengo, ¿no? Estoy poniendo x a la
n. A este tengo que restarle 1 al momento de derivar. Pero si aquí me quedó un menos 4, le resto un 1, esto me da como resultado el menos 5 que tengo acá. Siempre el proceso es el mismo, sea cual sea el número. Por lo general van a trabajar con números positivos. Si tengo un x a la 9, ustedes me dirán y' es igual a 9x a la 8. Y listo, he derivado la función. Y si le hago una pequeña variación a esa fórmula, puede ser que no solamente tenga un simple x a la n como la fórmula 4, sino ahora un k por x a la n. ¿Qué significa? Conservo k bajo el exponente y esta fórmula ya es la fórmula de la ecuación 4. A esta fórmula de la ecuación 4 pues lo multiplicaré por k y tengo ya la derivada de k por x a la n. Por ejemplo, 6x al cubo, conservo k, bajo el exponente se convierte en 3 por y resto en 1, x a la 2. Multiplico 6 por 3, 18, x al cuadrado. De forma directa, si les digo y es igual a 5x a la 2. Ustedes me dirán que la derivada es igual 5 por 2, 10. O le pongo 5 que es k por el exponente que es 2 y por x a la n menos 1. 2 menos 1, x a la 1. 5 por 2 me quedará aquí 10x y esa sería la derivada de esta nueva función. Si el exponente es un número positivo y k es un número negativo, igual, digo y es igual a menos 2x al cubo. Y' será menos 2 por 3, menos 6, x a la n menos 1, 2. Y listo. Y ahora van a encontrarse con ejercicios en donde no tengan solamente un simple numerito o un solo término como el que está aquí, sino se vayan sumando esos valores. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Derivar este término más la derivada de este término más la derivada de este término y más la derivada de este término. Es decir, en esta sexta fórmula estoy uniendo las 5 que acabamos de ver hasta ahora. Miren aquí, esta es una derivada tipo regla 5, k por x a la n. 3 por 3, 9, x a la 2, esa sería su derivada. Nuevamente, k por x a la n, 2 por n, sería 2 por 2, 4, x a la 2 menos 1, 1. Esta sería la derivada de k por x. La derivada me decía que solamente conservo k, y como k es un número menos 6, pues la derivada será menos 6. Y por último, la derivada de k, que sería 0. Miren, aquí que apliqué la primera regla, aquí apliqué la regla 3, el que decía k por x, aquí apliqué la regla 5, k por x a la n, y aquí también la regla 5, k por x a la n. He derivado de forma consecutiva esta suma y resta de una expresión cualquiera. Van a encontrarse también con derivadas en donde intervenga las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Sin embargo, vamos a revisar únicamente las fórmulas de las 3 principales que aparecen en ejercicios de curvatura y torsión, con la finalidad de no confundirles mucho, ya que existen más o menos unas 60 fórmulas de derivadas, pero nos interesa básicamente las que pueden aparecer en cualquier tipo de ejercicios. La función seno, su derivada es coseno. La derivada del seno de u es coseno de u por u derivada. Si es que solamente aparece el seno de x, la derivada es el coseno de x. Si es que aparece alguna otra cosa dentro, ya no es una simple x, sino es una función como tal, lo que ustedes tienen que hacer es derivar internamente lo que aparezca en el paréntesis. Por ejemplo, la derivada del seno es el coseno de todo lo que esté en el paréntesis. Y por la derivada interna de lo de aquí. La derivada de 9x es 9, la derivada de 14 es 0. Por lo tanto, me quedaría 9 por coseno de 9x más 14. Si yo les dijera el seno de 2x, ustedes deberán decirme que la derivada es igual. La derivada del seno, coseno de 2x,
por la derivada de esta partecita de aquí. La derivada de k por x era k, es decir, 2. Y listo. Ya tendré entonces un valor para representar. La derivada del coseno es el seno, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia con la anterior? El signo menos. La derivada del coseno es un menos seno. La derivada del seno era el coseno. Si aquí apareciera un coseno de 3x, su derivada sería menos seno de 3x por 3. Si solamente es un simple coseno de x, pues la derivada es un menos seno de x y se acabó. ¿Sí? Y por último, la derivada de la tangente, pues aquí aparecen dos fórmulas básicas. La más común, la que yo les sugiero utilizar, es esta de aquí. Aunque es muy poco común trabajar con funciones de tipo tangente, pero existen, por lo tanto, conocer nada más la formulita. La derivada de la tangente de x es igual a la secante al cuadrado de x. Si me dijera derivada de la tangente de 4x, ustedes me dirán que es la secante al cuadrado de 4x por 4. Y listo. Aquí tengo, en cambio, la derivada de una tangente de 4x cubo menos 2x es la secante al cuadrado de lo mismo que está aquí por la derivada interna. 4x al cubo, su derivada es 2x cuadrado. Menos 2x, su derivada es menos 2. Y listo. Pero este tipo de ejercicios no son muy comunes, sin embargo, les he puesto para que ustedes los conozcan. Los más típicos serán estos de aquí. La derivada de la tangente, la derivada del coseno y la derivada del seno. Por favor, memoricen estas tres fórmulas básicas que hacen referencia a las funciones derivadas en funciones trigonométricas. Con esta pequeña introducción podemos empezar a hablar de lo que son derivadas de orden superior. En este tipo de derivadas significa, lo que ustedes acaban de ver hasta ahora es un y'. Y al hablar de un y' estoy hablando recién de la primera derivada. Ahora, lo que van a tener que hacer es derivar las veces que sean necesarias dependiendo de lo que me pida el ejercicio. Ahí tienen ustedes las nomenclaturas. Si es que aparece un f', un dy sobre dx o un y', estoy hablando de la primera derivada. Un f2' o y2' sería la segunda derivada. Un f3', un d3y sobre dx3 o y3', tercera derivada. Y a partir de la 4 hasta la n derivada, siempre vendrán encerradas en un paréntesis. Aquí hablo de la cuarta derivada y de la n derivada. ¿En qué consiste entonces? Pues en derivar las veces que me indique el ejercicio hasta conseguir el resultado. Voy a suponer que me dice hallar la cuarta derivada de esta función. Este es mi y. Derivemos por primera vez. Sería 3x al cuadrado más 4 por 2, 8x, menos 2 y este se hace 0. Primera derivada. Como me decía cuarta, ahora a esta función le voy a volver a derivar. La segunda derivada. La derivada de 3x al cuadrado es 6x, más la derivada de 8x es 8. Esto se hace 0. Listo, he derivado por segunda ocasión. La tercera derivada. Vengo acá, digo de 6x la tercera derivada es 6 y de 8, 0. Tercera derivada. Y si me pidieran una cuarta derivada, pues la derivada de 6 sería 0. Ya no existiría más posibilidades puesto que ya llegué a 0 y cada vez que vaya derivando va a seguirme saliendo 0. Entonces, ¿qué necesitamos recordar? Que para trabajar con curvatura y torsión, ustedes deben aprender a derivar hasta la tercera derivada. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros ocupamos al momento de trabajar en ejercicios de curvatura y torsión. Si es que me pidieran hallar, por ejemplo, la cuarta derivada de la función seno de 3x, lo único que hay que hacer es tomar en consideración las fórmulas aprendidas. La primera, derivada del seno de 3x es el coseno de 3x por 3. Si le acomodo, me queda 3 coseno de 3x. De esta función, que es mi primera derivada, vuelvo a derivar.
El 3 le conservo porque es k. Ahora, la derivada del coseno de 3x sería menos seno de 3x. Por la derivada interna, 3. Opero 3 por 3 y por el menos y me queda menos 9 seno de 3x, que sería mi segunda derivada. La tercera derivada parto de la segunda y digo, menos 9 le conservo y ahora la derivada del seno es el coseno de 3x por 3. Menos 9 por 3 es menos 27 y me queda coseno de 3x, tercera derivada. Y por último, si me pidieran una cuarta, derivo menos 27 le conservo, la derivada del coseno es el menos seno de 3x por la derivada interna que es 3, menos por menos se hace más, 3 por 27, 81, seno de 3x. Y esta sería mi cuarta derivada. Siempre vamos a tener que hacerlo hasta la tercera derivada, pero ya van a ver que es bastante sencillo cuando los apliquemos ya en ejercicios de curvatura y torsión. Bien, ¿qué es entonces ahora sí curvatura y torsión? Pues, cuando quiero hallar la curvatura, me dice que es un número real, que nos indica qué tanto se tuerce la curva C en un punto T. El punto T yo lo puedo definir, el ejercicio me puede indicar cuando T vale 1, vale 2, vale 5, etcétera. Es un valor numérico real que me va a dar el ejercicio como tal. Y si no me da T, pues significa que puede tomar cualquier valor desde menos infinito hasta infinito positivo, cualquier número real. ¿Sí? Para una función vectorial, la curvatura se puede determinar con la siguiente expresión. Esta es la fórmula que ustedes van a utilizar para calcular la curvatura. Si ustedes observan, necesito de la función que me dé derivar una vez, derivar dos veces. En la torsión interviene la tercera derivada. A más de eso, que debo recordar, esta X significaba un producto cruz entre estos dos valores, que lo aprendimos en la clase anterior, en la semana número 3. Luego, a más de eso, aquí hay dos rayitas o puede ser una sola, que lo que me indica es que saque el módulo de este producto cruz que acabo de encontrar. ¿Cómo sacábamos el módulo? Sacando la raíz cuadrada de cada elemento de X, Y y Z elevado al cuadrado y sumados entre sí. ¿Sí? Lo hemos visto en la clase anterior. Y todo esto va a estar dividido para el módulo de la primera derivada elevado al cubo. Para eso es necesario tener en cuenta el concepto de derivadas. Se le ve un poco complicado de esta manera, pero ya se van a dar cuenta que en realidad es muy sencillo trabajar con ellos. Tengo en cambio para el cálculo de la torsión, la definición me dice que la torsión es un número real que nos indica cómo se está torciendo C en el punto T con relación al plano osculador. ¿Sí? Para una función vectorial, la torsión se calcula utilizando esta fórmula que tengo aquí. El producto punto, ¿se acuerdan de esto? Producto punto entre el producto cruz que yo ya saqué para calcular la curvatura. Yo ya tengo este valor. ¿Sí? No es el módulo, es el valor del producto cruz que yo obtuve. He hecho un producto punto por la tercera derivada de la función y todo ese valor dividido para el módulo de f' producto cruz f2 elevado al cuadrado. Voy a seguir los mismos pasos y ustedes se van a dar cuenta que para cualquier ejercicio que aparezca es exactamente lo mismo. Voy a ir siguiendo paso por paso lo que me indique el ejercicio. Para este ejercicio número 1, yo voy a partir. Primerito, voy a dejar sacado f', f2' y f3'. La derivada de f sería igual. Derivada de k por t, hagan de cuenta que en vez de t tienen una x, es lo mismo. Tengo 2. La derivada de t al cuadrado sería 2t a la 1. Coma. Y aquí tendría, este es k, entonces conservo el menos 1/3 y derivo el t al cubo, que me quedaría 3t al cuadrado. Si yo simplifico este 3 con este 3, el punto f' me va a quedar entonces 2t y menos t al cuadrado. Ese va a ser mi primera derivada. A esta primera derivada le voy a derivar por segunda ocasión
La derivada de un número solito es 0. La derivada de k por t sería k. Y la derivada de menos t al cuadrado me quedaría menos 2t a la 1. Y voy a derivar de una vez la tercera derivada para contener ya y tener listo este resultado. La derivada de 0 es 0, la derivada de 2 es 0 y la derivada de k por t sería k y k es un número negativo. Tengo la primera, segunda y tercera derivada de mi función f, los 3 pasos básicos que debemos conocer. Luego, como ustedes observan, para poder hallar la curvatura, necesito sacar el producto cruz entre la primera y la segunda derivada. ¿Se acuerdan ustedes lo que vimos en la clase anterior? Si quiero sacar producto cruz de estos dos valores, trabajábamos con matrices en donde ponía la posición I, J y K. Copio de la derivada de f', los valores. Tengo aquí 2, 2t y menos t al cuadrado. Y de la segunda derivada, que sería 0, 2 y menos 2t. ¿Qué hacíamos? Sacábamos 3 determinantes de 3 funciones nuevas que voy a formar para I, para J y para K. ¿Sí? Si no está claro esto, por favor, revisen el video de la semana número 3. ¿Qué tengo aquí? Saco el determinante. ¿Se acuerdan que tachábamos en la fila y columna en donde tengo I? Y lo que no tachaba, colocaba. Para esta primera parte me queda el 2t menos t al cuadrado. 2 menos 2t, esto para I. Menos, se alternaban los signos, más, menos, más. Menos, ahora tacho la columna de la J y la fila de la J. Y lo que no taché me quedaría 2 menos t al cuadrado, 0 y menos 2t. Y por último, para sacar K, tacho la columna y la fila de K y me queda 2, 2t, 0 y 2. Y ahora lo que me faltaba era sacar el valor de su derivada. Para sacar esto, multiplicábamos diagonal principal, me quedaría 2 por 2 menos 4t al cuadrado y restaba de la diagonal secundaria. 2 por menos t al cuadrado me quedaría menos 2, pero como había un menos delante sería más 2t al cuadrado. Esto para I. Menos. Acá tengo 2 por menos 2 me queda menos 4t. 0 por cualquier cosa es 0. Esto para J. Y más 2 por 2, 4. Y esto de acá se hace 0, entonces 4 para K. Listo. ¿Qué tengo aquí? Puedo formar ya el valor de f' por f2' y decir que eso ha sido igual. Simplemente simplificaré y le voy a convertir en un vector que tengo aquí. Del primero me queda menos 4 más 2, me quedaría menos 2t cuadrado y, coma, acá me quedaría menos 4 por menos sería más 4t para J y 4k. Listo, ya tengo mi vector f' por f2'. El producto cruz entre esas dos funciones derivadas. O puede estar simplemente menos 2t cuadrado, 4t, 4. Ese es el vector, tal como aparece aquí. Ese es mi resultado de f'. Ahora, he sacado recién esta primera parte de la fórmula, pero me está faltando sacar el módulo. Para sacar el módulo de f' por f2', debo recordar la fórmula que me decía. Coloque el valor de, acuérdense que esto es de x, esto es y y esto es z. Menos 2t al cuadrado, esto al cuadrado, más el segundo valor, 4t al cuadrado y más 4 al cuadrado. ¿Qué me queda? Me quedará la raíz de menos 2 al cuadrado es 4. Por t a la sería 4t cuarta. Más 4 por 4, 16t al cuadrado. Y más 4 por 4, 16. ¿Sí?
La idea es que yo trate de sacar un valor como tal para poder trabajar. Observen lo que tienen aquí. Tienen puedo sacar factor común el 4, ¿ya? Y me quedaría t a la cuarta más 4t al cuadrado más 4, ¿sí? Y esto a su vez se convierte en raíz de 4. Esto es un binomio al cuadrado. Esto es un t al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿sí? ¿Por qué? El t al cuadrado se hace t a la cuarta, más el doble producto del primero por el segundo, 2 por 2, 4t al cuadrado, que tendría aquí, y más el segundo al cuadrado. Entonces, esto es exactamente esto de acá. ¿Para qué tengo que descomponer de esta manera? Pues lógicamente, para poder operar. Aquí yo puedo decir, la raíz de 4 es 2. Y puedo simplificar este valor con este valor, sacarle la raíz. Es como que le digo, el 4, raíz cuadrada es 2. ¿Qué me queda aquí? Raíz de t al cuadrado más 2 y todo esto al cuadrado. Y puedo simplificar. Por lo tanto, el módulo de f' por f2' ha sido t al cuadrado más 2, que multiplica a 2. Listo, ya tengo el módulo. Ahora, como el f' yo ya tengo, me dice que saque el módulo y lo eleve al cubo. El f' aquí estaba, era 2, 2t y menos t al cuadrado. ¿Sí? Voy a copiar acá. Tengo entonces que el f' me había quedado 2, 2t y menos t al cuadrado. Ahora voy a sacar el módulo de f'. Me quedaría raíz de 2 al cuadrado más 2t al cuadrado y más menos t al cuadrado, todo esto al cuadrado. ¿Qué me queda? Me queda la raíz de 4 más 2 por 2 sería 4t cuadrado y menos por menos se hace más t a la 4. Puedo ordenarle para que quede mejor representado. Si ustedes observan, nuevamente coincide con el valor que tengo aquí arriba. ¿Sí ven? Esto es exactamente esto. Entonces me quedaría raíz de t cuarta más 4t cuadrado más 4. Y puedo decir que esto ha sido la raíz de t al cuadrado más 2 elevado al cuadrado. Por lo tanto, el módulo de f' ha sido igual a t al cuadrado más 2. Ya tengo calculado lo que me hace falta para poder calcular la curvatura. Reemplazo los valores. El módulo ya lo calculé y el módulo me dio que era igual a 2t al cuadrado más 2. ¿Sí? Ya. Y por último, este valor de aquí abajo, el f', que lo tengo, y me dice t al cuadrado más 2, pero en la fórmula me dice eleve al cubo. ¿Ya? Lo tengo en ese sentido. Aquí estoy colocando un paréntesis. Este es 2, aquí estoy, ¿no? Es 2t al cuadrado más 2 sobre este de acá que era t al cuadrado más 2 al cubo. Correcto, ahí estoy bien. Ahora, puedo simplificar este término con el cubo de aquí y me va a quedar un cuadrado. La curvatura ha sido igual a 2 sobre t al cuadrado más 2 elevado al cuadrado. Y ya tendría la respuesta para la curvatura. ¿Sí? Ustedes pueden revisar después paso a paso lo que acabamos de hacer para que vayan comparando y vean que efectivamente es exactamente lo mismo que les acabo de explicar. Ahí está sacado los módulos y he llegado al mismo resultado en donde me dice que 2 sobre t al cuadrado más 2 al cuadrado es el resultado de la curvatura.
Y para sacar la torsión es mucho más sencillo porque yo ya tengo calculado los módulos, sacado las primera, segunda y tercera derivada y es cuestión prácticamente de reemplazar la formulita de torsión. Observen lo que tengo aquí. Esta es mi fórmula de torsión. Yo ya tengo sacado F', F2, F3, ya saqué el valor o producto cruz de F1 por F2 y también saqué el módulo de F' por F2'. ¿No es cierto? Esto yo ya lo calculé cuando saqué curvatura. Ahora, para sacar torsión, simplemente voy a reemplazar los valores en la fórmula. Aquí me dice que torsión va a ser igual. Miren esto, no es un módulo lo que se está pidiendo aquí, es el valor de la función en producto cruz. Voy a copiar esos datos. Tengo menos 2t al cuadrado, coma, pongamos, coma 4t, coma 4. Producto punto. Ahora sí, el F3' que me había salido 0,0, menos 2. Y todo esto está dividido para el módulo del producto cruz que yo ya hice, que está aquí, y me dio como resultado 2 que multiplica a t al cuadrado más 2, y me dice que todo esto está elevado al cuadrado. Me falta operar, hacer el producto cruz. Entonces, multiplicábamos cada término por cada término. 0 por menos 2t cuadrado me queda 0. Más 4t por 0 me queda 0. Menos 4 por menos 2, que es 8. Listo. Todo esto sobre puedo sacarle de aquí inclusive 2 al cuadrado es 4, que multiplica a t al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Qué me queda de esto? Me queda un simple menos 8 sobre 4, t al cuadrado más 2 al cuadrado. Puedo simplificar y la respuesta será un menos 2 sobre t al cuadrado más 2 al cuadrado. De esta manera he sacado el resultado tanto de curvatura como de torsión en un valor de t, en cualquier valor de t, más bien dicho, porque no me está diciendo que reemplace t por un valor específico. De hecho, si es que el ejercicio me dijera para t igual a 1, para t igual a 2, a 3, a menos 10, no importa el valor, sería mucho más fácil de trabajar en la resolución de curvatura y torsión, que lo veremos ya en clase presencial para aclarar cualquier tipo de duda. La sugerencia para esta semana, por favor, revisen el contenido, vuelvan a ver los ejercicios, intenten hacer ustedes solos para que al momento de la clase presencial lo podamos solventar de mejor manera. Aquí tienen entonces la respuesta tal cual como hicimos paso a paso para que la puedan comparar en donde se ha colocado las fórmulas correspondientes, los valores como tal y los reemplazos para hallar curvatura y torsión en el espacio. ¿Por qué en el espacio? Porque tenemos variables X, Y y Z. Eso es todo por la clase del día de hoy. Nos veremos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias.